Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. Hoy día, AS Misterios. Ya hemos hablado en otros capítulos de lugares embrujados. Hemos hablado también de personas poseídas. Hoy día lo que nos corresponde hablar es de objetos endemoniados. ¿Puede acaso un objeto atrapar el alma errante de un difunto? ¿Puede acaso el objeto poseer maldiciones? De eso vamos a comentar en esta jornada. Si somos junto a Monty, por supuesto, bienvenida a esta semana. Y también Juan Andrés Alfate. Muchas gracias, queridos. Quien abre los fuegos de inmediato con una de las casas, Juan Andrés, que ha sido diagnosticada o reconocida como una de las casas más embrujadas de todo Estados Unidos. Exacto. Específicamente, además, porque tiene un objeto particular. A ver, hagamos un marco teórico de inmediato. Como estamos entrando en el área de las maldiciones, tenemos que entender qué áreas de la vida de carácter místico, esotérico, religioso e incluso científico, porque aunque ustedes no lo crean, distintas universidades a lo largo de las centurias han tratado de ver cuál es el grado de realidad de las maldiciones. Y aunque no lo crean, y curiosamente, fíjense que existe un reconocimiento respecto a la intencionalidad de los seres humanos y que, dadas las diferentes características de una persona u otra, y esto es un estudio que toma en cuenta desde el antiguo egipcio, lo que en aquel momento se conocía y hasta el día de hoy como mal de ojo, y si es que alguien de forma consciente e inconsciente podía cargar con cierta desdicha a otro ser humano. Y es algo que, más o menos, yo no sé, hay cosas que se van perdiendo en el tiempo y después se vuelven a recuperar, que es con la idea de proteger a los bebés, por ejemplo, con escapularios, medallitas, cintas de color que van del amarillo al rojo, producto de que alguien que vaya a ver al bebé recién nacido lo pudiese ojear y que le generara, entre otras cosas, un empacho. Así de todo, digamos, siento que parece que estuviéramos hablando así como al lado de un fogón en el campo mismo de Chile. La verdad es que esto ha sido materia de estudios hasta no hace mucho tiempo de grandes universidades latinoamericanas, como por ejemplo la Universidad Autónoma de México. Y han sacado en cuenta de que, curiosamente, pareciera que estadísticamente sí es posible. Estamos hablando de un mundo bastante raro, en donde ciertas religiones dicen que un ser humano tiene un alma, no así los animales. Una pena, porque en realidad yo, si voy a creer una cosa, yo diría que nuestros llamados hermanos menores sí, claramente tienen algún tipo de espíritu de conciencia y reconocimiento. Entonces, si es que ni siquiera para muchas áreas religiosas los animales no tienen espíritu, lo puede tener un objeto, y aquí entran otras religiones como el shintoísmo, el animismo y el chamanismo también, donde por supuesto que las cosas tienen características energéticas. Es más, según lo que he escuchado de boca de los que más saben de esto, una vez más cito personas que son del ámbito científico, pero que ocupan estos saberes para sanar personas, dicen que solo el hecho de construir una casa, pareciera que esto se genera un término que se conoce como egregor. Es como se le genera una conciencia, un espíritu, una vitalidad propia al lugar. Vamos al primer caso. Esto es Myrtles Plantation. Estamos hablando de fines del siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede acá? Y esto va a dar para mucho que hablar. Una familia, particularmente la madre y sus hijos, producto de las disputas que tienen con una de las sirvientas en esta casa, ella decide asesinar a su ama y a sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Envenenándolos. ¿Y dónde lo hace? En una habitación donde, por testigo, hay un gran espejo, estos grandes espejos coloniales que habían en estas grandes casas latifundistas, y se dice que este espejo, al ver presenciado la muerte de esta mamá con sus hijos, habría capturado, o que las presencias espirituales de los fallecidos habrían ido a buscar refugio o quedaron derechamente encarcelados en este espejo en particular, que a lo largo del tiempo sigue rodeando de maldición a quienes lo posean, a quienes se reflejen en él o a quienes deciden adoptarlo como un ornamento importante dentro de su nueva casa. Mucho que hablar todavía si es posible esto o no, pero por aquí va la historia más o menos del primer objeto embrujado, que sería un espejo.
y quiero rescatar lo que tú dijiste con respecto a las construcciones, porque si nos remontamos a la historia de esta casa, se ubica en unos latifundios que pertenecieron en algún momento a cementerios indígenas. Entonces también la historia que acarrean los terrenos, al igual como lo vimos por ejemplo en el caso de Amityville, que también estaba sobre cementerios indígenas, obviamente que la energía se va concentrando, y recordemos lo que pasó en Estados Unidos desde que los ingleses empezaron a colonizar, ¿cierto?, América del Norte, que durante 150 años hubo un exterminio importante de indígenas. De hecho, ya entrando en el 1900, Estados Unidos lo que hace es cerrar las fronteras para poder hacer frente a estas guerras indias, en donde ellos querían apoderarse de esas tierras justamente para poder empezar con cultivos, con ganado, para ver el tema de las explotaciones de los minerales. Entonces, hubo mucha historia en esos sectores, y que estas casas se empiecen a construir sobre esas tierras que vivieron momentos tan oscuros, tan crudos, de tanto dolor, claramente que queda una carga negativa que hace que a su vez los integrantes que habitan esas casas empiezan a tener conductas bien poco comunes y bien locas, porque claramente envenenar a una persona y sus hijos, o sea, el nivel de maldad que tenéis que tener, o el nivel de poca conciencia, o que algo está pasando por ti para poder cometer una acción como esa, quizás también tiene que ver con cómo te posicionas dentro de ese lugar y cómo esa energía es capaz de apoderarse de ti. Claro. Ir por ahí. Lo que pasa es que también tenemos que poner un poco en contexto. Pensemos que esta casa se construye en el 1796. Después al tiempo llega el espejo, pero bien como dice Monty, efectivamente desde ya la construcción de la casa que pasaban cosas extrañas, y este espejo viene como a incentivar aún más estas fuerzas. Porque es un espejo. Porque es un espejo, y ahí tú nos vas a explicar de manera perfecta todas estas cosas, y que hay que cerrarlos, hay que taparlos, un montón de situaciones que ya se habrán hablado en su momento acá en Así Somos. La historia de Chloe, que es esta sirvienta que en el fondo asesina, me parece bien interesante porque tiene distintas mezclas. Tenemos que entender que esto pasa un poco de boca en boca, a lo mejor según de donde uno lea la historia va cambiando algo, qué sé yo, pero esto también tiene que ver con una venganza, pero una venganza que de alguna forma, Salfate, tenía que ver no con matar directamente, tenía que ver con ella poder perpetuar su cargo dentro de la casa. Según algunos escritos, ella era amante del juez de esta casa. Pensemos que es sirvienta esclava, claro, del dueño de la casa. Pensemos que es sirvienta esclava, había pasado a ser esclava. Y en algún momento, obviamente, este dueño de la casa se aburre de alguna forma de esta sirvienta y la deja de lado, probablemente para, en esa época, meterse con otra chiquilla que para él era más linda. En todo este contexto es que ella escucha una conversación privada, que bien uno sabrá que en ese momento escuchar conversaciones privadas era totalmente penalizado, era prohibido. Y ahí es cuando a la sirvienta, Salfate, le cortan la oreja, me parece que es la izquierda. A Chloe, le cortan la oreja. Como una tarjeta amarilla, digamos. Como una especie de castigo. Eso se usaba en Chile también con los pueblos indígenas en el extremo sur de norte. De hecho, según las leyendas, ella para taparse esta oreja se puso un paño verde con un arete colgando. Y dicen que hoy día, porque hoy día esa casa es como una especie de hotel de fantasmagórico, a las personas que van, a las mujeres específicamente, se les pierden los aretes, que sería el espíritu de Chloe que está dando vuelta. ¿Qué busca eso? Y ahí es cuando ella, en una suerte de venganza, Salfate, también entendiendo el minuto de la vida que estaban viviendo, que dijo, en cualquier momento me van a llevar de vuelta a los campos de cosecha de algodón, es que ella, según las teorías, trata de envenenar a la familia, no con la intención específica de matarla, sino que con la intención de enfermarlos para ella poder tenerlos, poder tener un rol importante y salvarles la vida. Claro, sentirse necesitada. Entonces también ahí uno entiende por qué estos espíritus, de alguna forma, tal vez, están en la casa dando vuelta. El de Chloe también dicen que está dando vuelta, pero que no es violento. Porque en esencia me da la sensación, no sé si en el otro mundo también estará conectado, más allá de que ella envenenó a una señora y los hijos, que es terrible bajo cualquier lógica, pero en esencia y la esencia del 1800... ella no era mala, lo que era una desesperación de necesito que me necesiten y no me echen de este hogar. Ahora, mira, hagamos lo siguiente. Hay una agrupación muy respetada que va a lugares embrujados y va con todas sus maquinarias intentando hacer un registro. Algunos de sus miembros también tienen facultades parapsicológicas para entrar en contacto. Y ellos hacen un registro tratando, obviamente, de generar algún tipo de vínculo en el caso de que hubiese algún tipo de entidad de las personas fallecidas atrapadas, digamos, en este hogar, particularmente
en el espejo. Hay mucho que explicar con respecto a esta criada, porque es algo que incluso son relatos que se extienden hasta el día de hoy, incluso en nuestro país. Ya voy a entrar en eso, pero mira, veamos el registro de esta agrupación que se llama Overnight, que es como pasar la noche, ¿cierto? Story goes that the judge took on a mistress who was one of his house servants. She was caught listening in on some of their family business, and eavesdropping was just not allowed. As punishment, he cut off her left ear. What? Of course, it left her upset. And a few days later, the story goes that she baked the birthday cake for his oldest daughter. She used the juices from the popular oleander, but it lets off a liquid very similar to arsenic. It was baked in the family's cake. It killed the judge's wife, Sarah, and 2 of her children. So there are 3 of the spirits, along with Chloe, the slave, who live here. Espérame, es el espejo. Es el espejo sí, mismo. El maldito. Sí, ojo, el espejo... Mira, esto es bien complicado. Pareciera que el objeto en sí, o en gran parte de lo que lo compone, ha tenido la facultad de poder ser el refugio o cárcel de esta madre con los hijos. El vidrio que hace de espejo ha sido cambiado en varias oportunidades, lo han roto. O sea, se han tratado de deshacer de él, pero una vez que le colocan una nueva cubierta especular donde uno se ve reflejado, vuelve a presentar una serie de problemáticas como que caen gotas, que algo que a nosotros nos pasó con el niño que llora acá, en donde de repente estaba seco, vinieron gente y le empezaron a caer gotas. Y no solamente algo que solamente la gente se dio cuenta, una taza que estaba así, se gira y se corre. Hace eso. Eso nos pasó cuando estaba en un mesón. En otro estudio. Dime que sí. En otro estudio. Era en muy cercano. en otro estudio. Es en otro estudio. De hecho, en otro estudio, no te preocupes. Entonces, de nosotros, mira, no vamos a fabricar cosas así, digamos. Siento que la televisión suele ser. Y de hecho, nosotros nos dimos cuenta. Se dio cuenta como 2 meses después las personas que lo vieron. Fue bien comentado ese episodio. Claro. Suele ser que las criadas, ¿cierto?, de estas casas patronales, generalmente en calidad de esclavos, ellos vienen con sus propios cultos religiosos y donde tirar maldiciones, saber manipular energías, digamos, para defenderse o atacar a su enemigo, es algo muy común. Yo citaba, y por favor, no quiero caer en ningún tipo de prejuicio, digamos, ni estigmatizar, pero a lo largo de mi vida yo he escuchado muchas oportunidades donde una familia tiene a alguien que los ayuda con la limpieza, los cuidados de la casa, y no terminan bien las relaciones, los echan, y en el dintel de la puerta la señora o el caballero, digamos, se tira así unas maldiciones, y después tienen que entrar a picar con una bruja blanca o algo así, porque de ahí les va terrible. Así es pésimo lo que empieza a ocurrir en esas casas. Entonces, esto es una costumbre que, digamos, todavía sucede hasta el día de hoy. Estoy en su casa, no sé si conocerá alguna historia, sí o no, pero esto es algo que sucede, digamos. Son otras religiones, otras creencias que siguen entrando en este choque y donde pareciera que, a diferencia de Moisés, parece que este Dios, digamos, a veces no puede contra estas otras creencias, digamos, que son más poderosas. Exactamente. Oye, como tú bien decías, esta casa hoy día es sinónimo de mucha, no sé, como... Un hotel fantasmagórico. Exacto, Sí, o sea, uno mucha gente la va a visitar cosas, solamente para sentir esas cosas, y hay una guía que hace los tours dentro de esta casa que dice lo siguiente, pasemos a revisarlo. And this glass has been changed quite a few times. And each time it's been replaced, the same discolorations will reappear in the mirror. And the first thing I noticed are the drippings coming down the center of the mirror. And a lot of people take pictures of this, and those drippings a lot of times will appear red, as if they're blood drippings. Now on this side, you see the little fingerprints, love? Look at me. Yeah. See those little fingerprints in there? Yeah. And at the very top, coming down, the faces of 2 small children will often appear. Muy Claro. cuerpo de ir, pero... Sí, pues ella relataba lo que tú decías, Alfate, que se veían estos goteos y también estas manos que aparecen detrás del espejo, Sí, unos así deditos como, y unas manchas. claro, como Que los serían niños como las manos atrapados. de los niñitos. Exactamente, pero es curioso porque parte de esta historia que entendemos que han pasado muchos años y que puede ir variando, ¿cierto? Un relato tras el otro en la medida que va pasando el tiempo, pero se dice que esta empleada habría confesado lo que hizo y después fue ahorcada en un árbol justo Sí. frente a la casa, o sea, ajusticiada de la peor manera. Gosh, Nuevamente mucho dolor. Todo mal ahí.
una energía que sigue cargada en la casa. Entonces, independiente que cambien el vidrio, que cambien el marco y que hagan todas las remodelaciones y todo lo que sea posible para poder sacar esta presencia malvada de la casa, si se sigue poniendo un espejo, cualquiera sea este, va a seguir pasando lo mismo, porque en el fondo si entendemos como los espejos como portales, siempre va a ocurrir lo mismo. Sobre todo si se siguen haciendo tours en donde claramente hay gente que se beneficia de todo esto. Sí, y también les sirve alimentar el mito aún más. O sea, no te voy a decir que no. Pero déjame agarrar lo que dice Maite, dice como mi sobrina, lo que dice Monty. Me pasa con el espejo justamente de partida, yo ni cantando me reflejaría en ese espejo. Creo que todas las personas que se reflejaron ahí ya deberían hacerse ver. ¿Es el espejo lo embrujado? ¿Es el espacio lo embrujado? Porque si cambian el marco, si cambian el vidrio, si lo quiebran, lo tiran, qué sé yo, ¿qué es lo que está embrujado más allá de la casa? Porque acá hablamos de objetos aparte de toda la presencia energética que tiene este lugar. ¿El espejo queda como marcado en otra dimensión que al cambiarlo da lo mismo, como en un multiverso? La respuesta más cercana a una verdad, digamos, por donde se transita el mito, digamos, y lo que arrojan los estudios y cierta lógica, es lo que es maldito es la idea, el concepto. He ahí el poder de un rezo. Muchas mentes encadenadas deseando algo. Entonces, sin quien tiene la maldición, sin quien tira la maldición, tiene su marco de creencias. Y hay un espejo. Y con todo el dolor del acto o de la muerte de alguien, pareciera quedar atrapado en la idea de que este espejo ve cómo me muero. Por ejemplo, estoy haciendo un escenario ideal. Ya. Finalmente, no es necesariamente el objeto en sí, aunque termina haciéndolo, porque como dijimos, el vidrio ha sido reemplazado varias veces. Entonces diría, es el marco. No, es apuntar una idea. O sea, ¿sabe lo que demuestra esto? Esa es la capacidad que tiene el ser humano de concentrar un deseo, un pensamiento. Es como ultra decretar y lanzárselo a algo que en nuestra experiencia de vida vemos que persiste en el tiempo, que es ese espejo en particular. Y todos lo ven y lo reconocen. Entonces es como, es como si la vida estuviese, o sea, el fenómeno de la existencia estuviese sostenida por la creencia de que todos sabemos y recordamos de cómo son las cosas. Esta es la mesa, así somos, esta taza me la regaló a mi mamá. Esas cosas le dan como una forma, un rol en la vida. Entonces está cumpliendo este espejo un rol de una maldición. Ya, entendiendo eso, voy a hacer un ejemplo con este vaso, que después claramente no voy a tomar más agua en él. Si yo digo que este vaso está embrujado, lo digo porque hay un embrujo real, ¿cierto? Realmente al principio se vio las manitos, qué sé yo, ya. Yo digo que este vaso está embrujado. Yo elimino este vaso, por lo tanto en la creencia, lo que tú nos estás explicando, vaso que llegue vamos a sentir que está embrujado. Claro. Desde la base de este. Exacto. Pero al eliminar este vaso, del cual insisto, no voy a tomar más agua, ¿qué es lo que pasa con las almas, con los espíritus que estaban acá? Porque la creencia popular no hace que esos espíritus pasen de espejo en espejo. Sí. La verdad que sí. Ahí está el tema. La verdad que sí. ¿Qué pasa con las personas somos nosotros que están atrapadas? Los que tenemos atrapadas esas almas en el espejo más que el espejo? O las propias creencias de esta alma. Entonces es que aquí viene una pregunta más compleja. ¿Qué somos nosotros? Supongamos que somos como una cebolla y que tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, solo la mente tiene la capacidad de reflexionar, de recordar o reconocer, o sea, ver algo y acordarse lo que es. Son capacidades, digamos, que a veces se pierden, si que yo desactivo esa parte del cerebro y no, y sigo siendo una persona. Entonces digo, ¿quién soy yo? Supongamos que una de esas capas es una entidad espiritual que acumula los recuerdos de alguien, que una vez muerto yo me puedo comunicar con ese recuerdo. Entonces, una de esas funciones que definen a una persona en la que parece estar atrapada. Y fue como lo que pasó en el asesinato del Portal Lion. Las personas que fueron a tratar de sacar a la entidad de la persona que estaba ahí decían, esto es muy difícil porque este lugar está lleno de espejos. Y tuvieron que hacer un atado que prefiero ni confesar, digamos, para que pudiesen los locatarios vivir en paz. Podemos poner en imágenes un cuadro, estamos hablando de espejos, pero también vamos a hablar de cuadros. Este cuadro que hay uno único en el mundo, el resto son réplicas absolutamente falsas, es llamado El Hombre Angustiado. Se dice que una persona con su mentalidad tremendamente perturbada, antes de suicidarse mezcló de su sangre
con la pintura para hacer Bueno. este cuadro. Personas que lo han visto, personas que han compartido la habitación con este cuadro, personas que incluso han compartido la misma casa con este cuadro, han terminado sus vidas de forma dramática. Se dice que es el cuadro más endemoniado, más maldito que existe hoy día sobre la Tierra. Lo contamos todo después de la siguiente pausa. Un gran aplauso para ustedes. Y ahora sí revisamos, Salfate. Mira, estamos viendo este cuadro Sí, que ¿te acuerdas que íbamos hacia es redondea? tremendo, sí. Quiero que veamos el tema de los espejos porque sin duda que uno hoy día se replantea si, por ejemplo, es buena idea o no tener un espejo dentro de la habitación, sabiendo que son, por ejemplo, una ventana al futuro, se dice que es un puente para otro mundo, reveladores de la verdad, si se quiebra puede incidir en tu éxito profesional y personal y Exacto. tantas otras leyendas, pues, Salfate. Como una especie de ventana al futuro, hasta los curas lo creían en la noche de San Juan, parte de los ritos. Tiene que ver con velas, colocar un plato de agua frente a un espejo con la idea de ver la cara del diablo y tantas cosas. Pareciera que el espejo tiene esa particularidad de ser una fuerza invocadora frente a otras dimensiones, otros planos de la existencia. Solo para entenderlo, antes de pasar al otro tema, es increíble los objetos cuando uno le otorga cierto poder, como ya los Lakota tenían con estos atrapasueños que venden en las ferias, Sí. en donde piensan que las figuras mandálicas, Ya. que mucho ojo, porque sí, en el Feng Shui también uno dice no tenga espejo en la habitación, que uno se despierte y se vea reflejado. Porque se rebota tu energía mientras estés descansando. Exacto. Entonces no hay En cambio, en la puerta de entrada sí es bueno para que rechace todas las malas energías que uno pueda traer con alguien o tú mismo, digamos, desde afuera. Entonces, el poder de ciertas geometrías sagradas o los espejos en sí, de poder invocar o conservar ciertas esencias, digamos, que no comprendemos del todo. Que un poco lo que pasa con este cuadro, que en realidad no necesita mayor explicación. O sea, yo no sé quién pintó esto, digamos, el hombre angustiado. Digamos. Nadie lo sabe de él. Habla al por día sí de hoy. sola. Es un misterio. Ahora, tú das un dato clave, que no sabemos si es parte del mito o no, pero que el autor, que de cierta manera lo que estaría sería la interpretación de un autorretrato. O sea, el hombre se pinta a sí mismo cómo se está sintiendo y siente el impulso de terminar este cuadro, y los que serían parte de los matices más oscuros, ¿cierto? Claro. Serían hechos de su propia sangre. O sea, pintó con su hemoglobina Claro. este cuadro, lo que ya ahí estaría siendo prácticamente así como un rito completo, digamos, otorgándole un poder que Potente. quienes Más lo allá han de- poseído consideran que es un cuadro maldito. Claro, hay que decir que esto todo es en base a análisis posteriores que se le han hecho. Nadie sabe, no es que tú no sepas quién lo pintó, nadie sabe hasta el día de hoy quién lo pintó. Y se entiende que podría ser, como bien dice Juan Andrés Salfate, un autorretrato que con análisis ha visto que hay mezcla de sangre con mezcla de pintura también. Hay que decir que este cuadro se empezó por ahí por el 2010 más o menos, se empezó a ser conocido exacto. cuando su dueño, quien lo adquirió a su vez como herencia de su abuela, y su abuela lo había adquirido de parte de un amigo, empieza a subir videos, a mostrar actividad paranormal en torno a este cuadro. Pasemos a revisar el primer registro. More than 20 years ago, my grandmother left me a painting known as The Anguished Man, which is one of the most haunted paintings in the world. The story my grandmother always told me about the painting was that the artist painted it using his own blood. My grandma always told me the painting was evil, and after living with it myself, I understood how right she was. Oye, el video tiene Ay. toda su mística y tenebrosa. Según lo que él pone. también ha contado en otros registros, Monty dice que su abuela, cuando le llega este cuadro de parte de un amigo, que el amigo, súper buen amigo, se quería deshacer del cuadro y se lo pasa a la abuela, según esta tradición oral. Con su qué, Con su qué, tal vez. Dice que la abuela al principio escuchaba llantos de un hombre,
llantos de bebés también a rato, y después sentía como cosas extrañas, presencias, movimiento. Sí. Lo guardó la abuela mucho tiempo y después efectivamente se le heredó a Sean Robinson. Sí, Sean Robinson. Sean Robinson, muchas gracias. Y ahí es cuando él lo empieza a hacer popular y efectivamente empieza a llamar la atención. Hay réplicas de repente que uno puede ver del hombre angustiado que se llegan a vender, pero el original es solamente uno, es ese, y quizá eso se ha hecho análisis y ha sido prestado a distintos museos también. Pintado con sangre. Claro, investigado también porque Sean Robinson, al darse cuenta de todo lo que pasaba en torno a su familia con este cuadro, decide llevarlo al sótano y ahí lo mantiene oculto durante bastante tiempo. Después empiezan a pasar cosas también en ese lugar, lo vuelve a sacar y así siempre con la curiosidad de ¿qué representa finalmente tener un objeto de esas características? Claro. De hecho, leía que en el 2013 un grupo de estudiosos de lo paranormal se lo llevan al castillo Chillingham en el Reino Unido, que es uno de los lugares como más infestados, y con el fin de saber quién estaba detrás de este objeto, o sea, quién era el espíritu que estaba rondando este cuadro. Y empezaron a pasar un montón de cosas en una sesión de espiritismo que se hace en ese entonces. Ajá. Y en donde después decían los espíritus que estaban en el castillo se sintieron tan amenazados y tan enojados de tener una presencia externa que al Exacto. final quedó la escoba y después el cuadro regresa nuevamente a la familia Robinson. Pero yo siempre me he preguntado, cuando tú tienes un objeto de estas características, Salfate, tú debes saber más, ¿cuán difícil es deshacerse de estas piezas? Porque ¿por qué conservarlo si pasan cosas tan extrañas? ¿Por qué no lo donas de frentón, no sé, a un museo, te Por los deshaces de él millones que vale hoy día definitivamente? ese cuadro. O, muy bien Michael, sigue siendo un negocio muy redituable, sobre todo ahora a través de YouTube, que Sean Robinson siga subiendo Y mira, videos cada cierto tiempo y vaya generando un montón de visitas y también, ¿por qué no Qué buena generar plata en torno a subido el esto? valor. Qué buena ¿cierto? pregunta, Monty. Mira, saquemos el concepto suspicaz. ¿Ya? Y fíjate que alguien dice de buena primera, obvio, hay que inventar una historia alrededor, porque después lo va a vender más caro que Salvatore Mundi. Sí, esto no sé. claro, tal cual. Ok. Podría ser. Sin embargo, a lo largo de la historia hay pruebas indiscutibles de que si bien uno dice, ¿quién va a tener ese cuadro en su casa? ¿Qué cosa más desagradable? Ojo, Chile, así como muchos otros países, no hubo ningún problema donde toda casa prácticamente estaba plagado por el famoso niño llorón o el niño que llora, Sí. Eso es lo 80. que es tener el cuadro de un niño que está sufriendo, ¿cierto? Que parece que en estado de situación de calle, digamos, y que está haciendo, de alguna manera, pareciera que uno le coloca una historia de maltrato, sufrimiento. Es un niño que está llorando tremendamente angustiado, digamos, no en características terroríficas como este, pero sí es un niño que la está pasando mal. Y sin embargo, la gente... Y como te digo, yo en mi casa también hubo uno. ¿En serio? No hubo casa donde, o sea, prácticamente fue un cuadro muy popular, lo vendían en las ferias libres, etcétera, etcétera. Pareciera que estos cuadros tienen una particularidad atractiva donde hipnotizan, cautivan, magnetizan. Uno no puede dejar de verlo, les encuentra algo. Y este cuadro en particular que ahora estamos tratando, El hombre angustiado, así como el antes mencionado, que era innombrable en este canal, porque nosotros fuimos los primeros en retomar ese tema hace Oh, y varios había años. un cuadro acá en utilería. Pasó de lo todo. tenían, sí. De hecho, se habla que cada vez que se toca ese tema acá, despiden a alguien, dice. Y siempre pasó así, fíjate. De la jefatura. ¿Y por qué me mira a mí? De la alta jefatura. ¿Y por qué me mira a mí? Cambiemos el tema. No pasaba acá. ¿Por qué me mira a mí? De hecho, la última vez también pasó. Vamos a ver. No, pero no creo. Y tampoco es lo que queremos. ¿Qué es lo que sucede? Es que pareciera que estos cuadros, por la razón que sea, convocan esta energía negativa, pero así de negativos como son, también son tremendamente seductores para sus Claro. dueños. Noticia. Y el cuadro antes mencionado, que ya no lo vuelvo a decir más este, también genera, no solamente es de verlo, tú te vas a dormir, imagínate el video, mira, por favor, esto es un registro que Este hicieron. es de Robinson. Es Él lo hizo. exactamente, mira, la puerta que está al lado comienza, digamos, a abrirse, obviamente, la corriente de viento y todo lo demás. Ojo, esto fue hecho por un registro de personas que está toda, digamos, su prestigio en juego, ¿ah? Entonces llevan notarios, gente que califique que realmente aquí no hay ninguna manipulación, pero la puerta, siendo que no debiera suceder, no hay nada que la pudiese movilizar, insisto, tú lo podrías hacer con un hilito, si así quisiera, pero ellos tratan de hacerlo de la manera más responsable frente a estos temas. Sucede que la puerta se abre y cierra por sí sola. Este cuadro y el anterior, ¿qué es lo que genera? Presencia de un hombre alto en la habitación de quienes son dueños de esto. Como una sombra. Arañazos, gritos de bebé, llantos de bebé,
gritos angustiosos de personas, mujeres, multitudes, arañazos, insisto, en las puertas y también golpes. Y algo que es muy característico, que esto yo lo he sentido, que sobre todo sucede, yo no sé si es por algo de las cañerías y todo, de aquellos que viven en departamentos, que el sonido es secuencialmente así, es como si en el piso de arriba, es como que alguien dejara caer una bolita, una canica para jugar, y suena así como que uno tac, 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 Claro. y empiezan a rodar. Oh. Y es como que uno ve cómo ruedan. No sé por qué, pero es algo muy típico cuando hay presencia. No sé si podemos ver de nuevo el registro de la puerta, porque justamente estos registros lo hace Robinson cuando él siente ya que hay cosas muy extrañas. Deja de repente grabando el cuarto donde está el cuadro durante toda la Esto noche. lo hicieron con Claro. testigos. Son registros súper amplios, claro. Después se sumaron testigos y todo, y así se dio a conocer el cuadro. Cuando uno ve ese cuadro y el anterior que hablaba Juan Andrés Alfate, que claro, en los 80 yo creo... casi todas las casas tenían, y si no tenían aquel cuadro, tenían un Después fueron todos a calendario quemarlo. con la imagen del cuadro. Sí. O eran los, Ya, los gatitos en una canasta o el niño llorón. Y sí, claro, y después ya pasó a ser en nuestra época ya el calendario de Camiroaga, pero en esa época era como así de intenso, así de popular era ese No, cuadro. te voy a decir que no. Tú dijiste, pasan todos a quemarlo. ¿Es esa la estrategia cuando uno tiene un objeto? Porque a mí me pasa, a ver, muy personal, mi familia también hubo uno, yo todavía no nacía, pero ellos efectivamente después de muchas cosas decidieron quemarlo. Pasaban cosas, decían ellos, asociadas al cuadro. O sea, yo hoy día... ¿Que terminó después cuando se deshacen del cuadro? Como mucha gente cuenta. Es que en el caso mío, yo creo que la maldición en la familia sigue hasta el día de hoy. Pero bueno, ya como Lo quemaron mal. Ruido extraño fue justamente con ese cuadro. Pero pasaban cosas muy extrañas, no solamente de ruido, ya de objetos. De hecho, el libro de bodas de mi familia, está todas las esquinas está cortada. Porque en cada esquina se veía ese cuadro. Ah, sacaban fotos dentro de la pieza y aparecía dentro de la así como... casa y estaba siempre el cuadro. Entonces lo cortaron qué como... Pero en ese momento lo quemaron. Y después yo en algún momento leí que quemar objetos que supuestamente estaban endemoniados o cargados no era tan positivo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo correcto cuando tú tienes un objeto, un espejo, como hablábamos antes, un cuadro, este cuadro, o a lo mejor mucha gente por lesera compró el hombre angustiado a través de AliExpress y lo tiene y le empezaron a pasar cosas malas? Lo rompo, lo tiro al río, como se habla en el caso de los espejos. Muy bien. Lo quemo. Mira. ¿Cómo me deshago? Porque si lo quemo a lo mejor el alma se libera y queda peor. Yo he escuchado, he participado en prácticas de esta naturaleza y lo que he entendido es que son 3 cosas básicas, yo creo que deben haber muchas más, pero 3 cosas básicas posibles. Una es quemarlo, pero ¿con su qué? Ya voy a eso. Otra es enterrarlo en la tierra. O sea, la tierra tiene la capacidad de hacer lo que ningún ser humano puede, que es reabsorber las malas energías. O sea, si yo lo entierro, el planeta tiene esa capacidad de algo que fue Como que creado el planeta dentro de sana. su mismo entorno, el planeta, la Pachamama se hace cargo. ¿Y eso lo puedo enterrar en la casa? Yo diría que mejor que no. Ya. Donde haya naturaleza y donde no hayan personas. No, en la casa me refiero como en el patio. No, Mejor en un no. cerro, ya. No, donde, digamos, un cerro, digamos, un lugar, digamos, donde la naturaleza es custodio. Y lo otro es tirarlo a los ríos, pero no cualquier río. Hay que, en el caso de quemarlo en los ríos, hay que deshacerlo, pero que quede parte de él dividido, cortado, destrozado, para que no se pueda volver a juntar y rearmar ese poder. Eso es lo que yo participé en algún momento. Qué complicado. Como te digo, es que, a ver, no es que solo, es que el problema... No hay una única forma. No, pero el problema que lo que quiero contar, querido amigo, es que cuando participé de estas cosas, no es solamente una cosa de creencia. Lo que vi que pasaba, Claro. o sea, pasan cosas, o sea, realmente esas cosas se mueven, o sea, es bien heavy. Entonces, mucha como gente que- uno humilde y calladito, digamos, se caso nomás. Y hay mucha gente que quizás adquiere este tipo de réplicas justamente para ver si le ocurre algo en su vida a modo de experiencia, Pasa mucho. lo cual me parece bastante terrible. Bueno, Oye, pero Sean uno lo Robinson hace. ha tenido varias ofertas para poder vender justamente Sí, este cuadro, pero seguro. él ha decidido no hacerlo y mantenerlo todavía en su casa. Vamos con más objetos esta noche, Salfate, y nos vamos a la silla maldita de Thomas Busby. Acá hay otra tremenda historia porque aquí silla vemos asesina, cómo podríamos decir. nuevamente los objetos se cargan de la energía de una persona que estuvo, ¿cierto?, durante su vida teniendo un vínculo con Ahí ese está la objeto. silla, la que está arriba. ¿Esa es? Sí, Ahí está. esa está actualmente Perfecto. así. Está puesta en altura para que nada se pueda sentar en ella. Ojo, ya, esto... Nos vamos al siglo XVIII. Exactamente, nos vamos al 1700 porque esta silla ha cobrado la vida de más de 60 personas. Mira, y perdona que me ponga un poco más serio,
pero estamos hablando de personas que bromearon con esto, que hacían apuestas, así como famosa, digamos, en toda la localidad, la silla maldita de este hombre que le conjuró, digamos, un poder de quien le ocupase, le cayera la desgracia, incluso la muerte. Obviamente la gente por mucho tiempo empezó a jugar con eso. Hombres rudos, desde pilotos, marinos, personas que hacían el aseo, que decidieron hacer apuestas, no creyendo así como a mí no me da miedo, de más yo he escuchado ruidos, pero ¿qué tanto más va a pasar? Se sentaron y murieron, pero de las maneras más atroces y de manera prácticamente inmediata. De hecho, se le adjudica que son 60 personas son las que esta silla ha asesinado. ¿Cómo es posible que un objeto pueda quedar cargado a tal nivel de que cuando alguien ocupa para la función que fue creado, en este caso, sentarse en esta silla, puede haber terminado con la vida de alguien? Oye, vamos a contar la historia justamente de Thomas Bosby porque es bien interesante de cómo se cargó esta silla, pero antes los queremos dejar con el siguiente consejo de nuestro auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos. Las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. A ese misterio, ya lo sabe la gente para que nos vaya comentando ahí en las redes sociales. Y vamos a hablar de Thomas Bosby, que es quien maldice de alguna forma esta silla, Salfate, Monty. Claro. Que en 1702, que, como para poner contexto, él era un tipo, lo que hoy día uno podría decir un tiro al aire. Ya era alcohólico, drogadicto, no le trabaja un día a nadie. Estafador. No, era... Decían que era bueno para los combos, que incluso en algunos escritos incluso hablan de un asesino serial, ¿cierto? No. La tradición oral va cambiando. Ahí se pasaron un poco, pero era un poquito de lo peor de la sociedad, lo menos destacado, y eso le significó llevar una vida bien solitaria. Hasta que él enamora a una chica, y al parecer él también se enamora de esa chica. ¿Cómo se dice? Una chica de familia bien en esa época, la que tendría que casarse con el mejor de toda la ciudad. Bueno, se enamoró de Thomas Bosby. Y el papá nunca estuvo de acuerdo con esta relación, el papá de aquella chica. Claro. Y un día, Tomás llega de su bar favorito, ahí estamos viendo a... ¿De su lugar favorito que es un? Que es un bar, por supuesto. Esa era su verdadera casa, en realidad. Llega medio curadito, qué sé yo, llega a su casa y ve a su suegro, ahí está el bar, y ve a su suegro sentado adentro de su casa, en una silla que también para él era una silla favorita, y el suegro le dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a, palabras simples, no te voy a dejar ser feliz con mi hija. Tú no te la mereces. Tomás se enoja, agarra al suegro, lo echa de la casa, qué sé yo, y Tomás se queda pensando y dice, ¿sabes qué? La única forma de yo ser feliz con esta chiquilla es matar a mi suegro. Sí, pues me la van a quitar. Y Tomás va y mata al suegro. Claro. Y ahí a Tomás lo condenan a la horca, básicamente. Sí, y es el último deseo el que marca la diferencia, Salfate, porque le dicen, ¿cuál es tu último deseo? y él toma un deseo bien particular. Tenemos la gráfica que dice eso. O sea, él, digamos, pronuncia esto al aire y dice... que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en esta silla. Porque su último deseo antes de morir era ir a su bar favorito. Exacto. En su silla favorita. Claro, es su último deseo, claro, porque de hecho eso sigue funcionando en lugares donde hay pena capital. Generalmente se pide una última comida, digamos, con características. Bueno, él dice, quiero ir al bar, murió muy en la suya. Y cuando está ahí, digamos, con los guardias esperando, digamos, que termine de tomarse su trago y todo lo demás, él dice, aquí donde siempre me senté. Ahí lanza la maldición. Esta silla, el que se sienta en esta, digamos, que finalmente le llegue la muerte. Insisto, vamos a ver algunos de estos casos, pero como pueden ver, hoy esa silla sigue existiendo, que era, digamos, uno de los objetos que tanto hubiera querido la familia Warren dentro de esta colección de objetos malditos, entre el que más destaca Annabelle, por ejemplo, la muñeca, y hoy día está puesto a esa altura para que nadie más la pueda ocupar y se siente en ella. Insisto, esto es después de que se le adjudica que esa silla ha matado a 60 personas. Y todas, como desafiante, Monty, frente a la posibilidad de que yo, ¿sabéis qué? Creo en la maldición o no creo en la maldición, y para que vean, yo toda la tarde voy a comer o voy a tomarme un trago acá con mis amigos, se sentaron en la silla, bueno,
y les llegó... Se pararon y al rato les llegaba la hora. Al rato les llegó la muerte. Claro, pero la silla recién la donó el dueño de ese bar 270 años después de todo lo que pasó. O sea, Sí, recién claro. como en los años 70, la historia muy reciente, hace 50 años. Y esa silla claramente ahora está en un lugar más bien protegido, ¿cierto? En un museo, ahí lo vemos en altura, para que Porque no nadie pueden ser ose. ocupadas. Sobre todo ahora, en esta época moderna No de va a redes faltar el que sociales, se en donde siente igual, todos pero bueno, quisieran ya. sacarse una foto, ¿cierto? Para el Facebook, para el Bonita la Instagram, silla esta. ¿cierto? Pero yo no me sentaría, obviamente. Oye, es bien terrible. Me acordé, ¿saben qué? De lo que hablábamos hace un par de semanas con respecto a la tragedia de Armero, cuando este obispo llega al pueblo, luego de que habían matado al cura, ¿cierto? y De un una cura manera que bien manda una cruel maldición por debe ser parte del power, ¿eh? pueblo. Y llega el obispo y le tira la maldición al pueblo de Es Armero. muy Y que propio, después, malo. claro, y después empezaron a pasar muchas O sea, un cosas cura dentro de tirando las todas. maldiciones ya se puso medio No, gitano po. para sus cosas, pero Y bueno. la tragedia que revisábamos claramente, yo creo que esas palabras sí son tan potentes, vengan de quien vengan, sean de un obispo, sean de una persona, porque al final estáis descargando algo que está muy arraigado en ti, o sea, es un sentimiento muy puro dentro de lo malvado, ¿cachai? Es muy genuino. Entonces, claramente, todos esos malos deseos tienen que quedar en algún momento y si no son ¿Sabe? canalizados, Claro. permanecen. Un paréntesis, fíjate que dentro de la física teórica, pero digamos que trata de explicar cómo está hecha la realidad, cuál es el telar donde, por ejemplo, una pregunta tan básica como de qué están hechos los pensamientos, que parecen Ajá. ser tan concretos para un recuerdo, una imagen, ¿de qué está hecho realmente? ¿Cuál es la sustancia? Digamos, lo que prospera por hoy, siendo que hay más teorías, está la teoría de cuerdas, que seguramente la han oído ocupar, Sí. ¿cierto? Ya, o la han oído escuchar. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la teoría de cuerdas con esto que acaba de decir Monty, las maldiciones? Sabéis que es súper interesante porque podríamos decir que las maldiciones son un hecho verídico y que podrían asesinar a otro ser humano. Sigamos hablando de esto, Perfecto. pero a la vuelta a esta breve pausa comercial. Oh, y ahora, Salfate, volvemos con esta imagen tenebrosa, esta silla maldita. Y antes de irnos a la pausa, tú mencionabas algo muy interesante, que tiene que ver entonces la teoría de cuerdas con las malas energías que una persona puede lanzarle a alguien o a un lugar. La teoría de cuerdas establece en sencillo de que en realidad, ¿cómo está estructurada la realidad? ¿De qué están hechas las cosas que nosotros decimos existen? Se supone que existe a nivel vibratorio verdaderas cuerdas, extremidades energéticas que vibran en cierta frecuencia como una señal de radio y en su extremo, cuando alcanzan cierta vibración, generan lo que nosotros llamamos una partícula atómica, un átomo. O sea, los átomos, las estructuras, los ladrillos básicos de la materia, serían los extremos de cuerdas que son entidades energéticas que construyen la realidad. Por tanto, si es que alguien tiene un deseo muy fuerte frente a algo, una maldición, para que se entienda, yo podría alterar el funcionamiento de estas cuerdas, Ya. ¿cierto? Que están hechas, digamos, para percibir la realidad y que son influenciables de parte de alguien que tiene la capacidad reflexiva, que tiene como conciencia, como un ser humano, de generar una maldición. Entonces la realidad dice, ok, este objeto, que es una silla hecha de madera de tal árbol, ahora tiene la particularidad de generar una concentración de mala suerte a quien la ocupe y que así va a ser designado. Va a estar contagiada de desgracia y mala suerte. Y eso podría explicar, por muy raro que suene, algo en donde la ciencia con lo místico, digamos, se juntan sin ningún problema. La realidad estaría hecha de deseos, de pensamientos y de inclinaciones, de ganas de cosas. Si el objeto está maldito, puede de alguna forma, porque a ver, estamos hablando de objetos que hoy día, por ejemplo, como esta silla, no fueron destruidos, ¿cierto? Es un objeto que no fue desarmado, no fue quemado, fue siempre escondido. De hecho, según dentro de estas 60 personas, en algún momento el dueño del bar escondió la silla en el sótano porque se dio cuenta que cada soldado que iba a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, después no regresaba, desaparecía, se dio cuenta que la gente que se sentaba en esa silla después salía y tenía un accidente en la esquina, qué sé yo, entonces la Sí, esconde en una bodega. Y un día un repartidor estaba muy cansado, va a dejar cosas en la bodega, estaba muy cansado de esta silla, se sienta y también fallece. O sea, como que no había cómo librarse de la silla, aún así no la destruyen. El que un objeto esté embrujado puede llegar a traspasar
este embrujo, esta maldición al lugar completo? Oh, qué buena Y pregunta. por ejemplo decir que el día de mañana da lo mismo si esa silla está 5 metros porque el espíritu o la maldición entiende que ya no puede dañar, entonces me alejo de esta silla para yo traspasar ese embrujo, ese hechizo, esa maldición al lugar en sí. Qué buena pregunta. Hay caso a caso, al parecer sí. Yo puedo desafiar un objeto embrujado y decirle algo. O sea, es que en este caso es una silla que sirve para ser ocupada de alguna manera, pero un cuadro no se ocupa, o sea, uno lo ve nomás. Una muñeca, por ejemplo, Anabel, sería para jugar con ella, ¿cierto? Pero no. Como tú bien preguntas, si es que yo interactúo con esto, entré en el campo de acción. O sea, aquí está esa cosa maldito y no la toco, ¿ok? Voy bien. Pero si de repente le digo así como, no creo en lo que tú haces, ¿cierto? Y yo te maldigo de vuelta y me voy ahora, me subo a mi moto y no pasa nada. Podría entrar en el campo de acción del objeto, porque se generó un desafío, se generó un diálogo, claro, y se abrió un cordón umbilical energético entre una cosa y otra. Pero por ejemplo, pero buena tu pregunta. Claro, porque si pongo la silla arriba, yo siento que la estoy desafiando a que no puede matar a nadie más. También es una especie de desafío, y me acuerdo que parecería que el desafío sería tratar de ocuparla en este caso, pero puede pasar lo otro, puede ser que alguien diga, mire, la tontera de la gente, diga algo así, bueno. Porque me acuerdo con Annabelle pasada que los Warren decían efectivamente que había que encerrar, bueno, esa muñeca es un caso específico, pero claro, en una caja en específico, con un cristal en específico, no era como solo dejarla en un balcón, o sea, en un sótano, entonces tiene que tener cierto resguardo. Vamos a ver, esperamos que no mate a más personas. Nos vamos a un diamante en este caso, un diamante tan apetecido. Este diamante tiene un valor de aproximadamente 250 millones de dólares. Mírenlo, por favor. Es precioso. Está como la palta. Se llama la joya del mar, pero a pesar, como la palta con el aceite, pero a pesar de lo precioso, a pesar de todo el valor que tiene, es la joya en este minuto menos apetecida, el diamante menos apetecido, Juan Andrés Alfate, porque su historia carga asesinatos, carga incluso con dioses torturadores. De ese nivel de maldición estamos hablando. Claro, estamos hablando de un diamante así ya, pero que una exquisitez impresionante. Originalmente 115 quilates lo que tendría esta joya preciosa. Bonito. La leyenda está vinculada a una historia que viene de la India, ¿ya? Y en donde un dios furibundo, ¿cierto?, que está vinculado a una de las fuerzas de la naturaleza como el sol, lo habría esculpido para una diosa en particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un sacerdote que tiene un vínculo particular con estas entidades divinas se ve tan omnibulado por esta joya que se le genera una avaricia y se la roba. Y de ahí, obviamente, el creador, que es una deidad de esta joya, le genera una maldición y ya, obviamente es difícil creer en aquello, pero el caso es que no se sabe otro origen frente a esta joya preciosa más que eso, que lo hizo un dios para otra divinidad femenina. Y de ahí para adelante, cuando comienza el historial, que es lo primero que va a caer, que tiene que ver frente a los reyes de Francia, llegando hasta María Antonieta, y como que colocada, digamos, la leyenda del Titanic, incluso, quien ha tenido esto, o sea, es como que esta joya se venga de todo aquel que haga algún tipo de transacción egoísta con ella. El joyero, que el primero que le hace un camafeo, ¿cierto?, y le pone un collar alrededor, muere asesinado por una jauría de perros salvajes que lo despedazaron y se lo comieron. Y ahí las distintas realezas que lo van teniendo así como la joya más importante dentro, digamos, de su casa real, finalmente, hasta llegar hasta María Antonieta, bueno, que termina siendo hasta decapitada, digamos, dentro de la Revolución Francesa. Pero la joya, esa joya ha sido prestada, así como, amiga, te lo presto para tu cumpleaños. Y ahí bien. O sea, no, muere. O sea, es con transacción y con buena onda igual. Sí, es como que cualquiera que coloque algún tipo de efecto egoísta. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la joya, obviamente, el que la tiene, digamos, es el todopoderoso, así como, mira, la joya que ando trayendo. La única vez que esto no ha ocurrido, y donde se adjudica que si una persona de buen corazón manipula esta joya no pasa nada, es cuando alguien quiso donarla sin nada a cambio al Museo Smithsoniano, creo que se encuentra actualmente, y a él nunca le ha pasado nada. Pero el problema es que a todos los demás, que es pura gente importante, la realeza, a lo largo de la historia, no mueren así como, y murió
en paz durante el sueño. No, o sea, mueren, digamos, decapitados, asesinados por perros, quemados, en fin. No, es tremenda. Además de muy linda, porque además esta joya fue la inspiración para la película de Titanic, en esa ya mítica escena en donde aparece Rose, ¿cierto? Desnuda, solamente con este collar de la piedra del mar. Y Jack la dibuja, ¿cierto? Y que se termina convirtiendo en parte central de la trama, sobre todo hasta el final. Inspira justamente esta parte de la historia de esa película. Pero tú mencionaste la Revolución Francesa, porque claro, pasa de mano en mano, se pierde, va por aquí, por allá, y justamente fue robado durante esa época en el siglo XVIII, ¿cierto? A fines del siglo XVIII. Y luego llega a manos de Philip Hope, que es un coleccionista de artes y también de gemas, un holandés residente en Londres. Y de hecho, cuando él muere, porque él era un coleccionista así, pero topísimo, y cuando muere le encuentran esta colección de piedras preciosas que, según en la época, dijeron que era de las mejores avaluadas, ¿cierto? Y nunca antes vistas en manos de una persona privada. De hecho, después se dice que esta piedra habría llegado incluso a Pierre Cartier, que es este exclusivo joyero francés. Entonces, claramente es una piedra que tiene mucha historia, que tiene mucho valor por lo demás, porque no es cualquier diamante. Es un diamante que es de una categoría 2B, que se dice también 2B. que es una piedra que es muy enigmática y es muy valiosa, y de hecho hay un estudio que se hizo en la revista Nature, que salió en el 2018, que analizaba este diamante, que decía que había sido cristalizado en el manto más profundo de la Tierra, y por eso también su color, y por eso que se había vinculado quizás a unos océanos muy antiguos que después habían ido teniendo un proceso natural debido a los procesos de subducción, por ejemplo. Y por eso que este diamante tiene ese color, y producto de las aleaciones, de los minerales que contiene, lo hace ser una piedra tan exclusiva y tan valiosa, y que por lo demás concentra tanta energía. Ahora, claro, más allá del tremendo valor que tiene hoy día, que es un valor que hoy día uno lo puede observar, ¿cierto? Y como que dice ya, es para robarlo y qué sé yo. Si nos vamos como a la génesis de... No, cuánta seguridad de tener. Pero si nos vamos a la génesis en sí, ya cuando este sacerdote hindú, ¿cierto? Se obsesiona con esta joya, cuando mira, más que su valor económico como lo podemos evaluar hoy día, cuando ve su brillo, cuando ve su forma, cuando ve su color, y se obsesiona y lo roba, desde ahí tú decís ya, o sea, partió mal. Todo, desde el minuto uno partió mal, y yo por eso hablaba de dioses torturadores, porque según la leyenda, como tú señalabas ahí en una parte, Salfa, en el fondo los dioses lo pillan, lo torturan, y ahí es cuando maldicen esta joya. O sea, nosotros hemos hablado de maldiciones de personas, alguien que iba a morir, ¿cierto? Exacto. Hemos hablado de maldiciones porque almas quedan enterradas en un espejo, atrapadas en un espejo a través de asesinato. Hemos hablado de maldiciones de mal de ojo, pero ya al nivel de un dios en el fondo maldice esta joya, dioses, ¿cierto? Que es la única historia. Estamos hablando ya otro nivel. O sea, es imposible que algo así termine bien, más allá de si cuesta un peso o cuesta 100.000 millones de dólares. Hay un tema ya que escapa a todo entendimiento lógico, ¿no? Y hay algo más. Fíjate que yo creo que en el capítulo de hoy nunca habíamos hablado tan profundamente respecto a la naturaleza de los objetos malditos. Explicamos por qué un espejo podría hacer eso, siendo que habían cambiado el espejo varias veces, el marco seguía siendo el mismo. Como una silla podría, un cuadro es capaz de bla, bla, bla. Y aquí entramos frente a algo que hasta el día de hoy hay gente que lo ocupa en términos terapéuticos, que es la gemoterapia. Algo lo deslizó la Monty. O sea, imagínate... Esto lo desconozco, digamos, no soy experto en esta materia, pero la capacidad que tienen ciertos materiales construidos, digamos, por las presiones del planeta, de que si pueden ser realmente poderosos canalizadores de energía, así como algunas usan, ¿cierto?, la amatista, la esmeralda o el jade, como los chinos, para curar ciertas cosas, sacar mal de ojo, de protección, etcétera, etcétera. Quizás esta joya tiene una capacidad de concentración energética neutra, que si alguien la inició con una maldición, es un catalizador tremendo de ese poder. O sea,
recuerden que Hitler, el Tercer Reich, eran fanáticos por encontrar objetos religiosos para en algún momento poder utilizarlos como armas. Entre eso, obtuvo la lanza de Longinus. De las 3 que supuestamente que hay, dijo, ¿cuál será la verdadera? Las 3 se las hizo para él, que es donde le pega la estocada a Jesús. También quería buscar el Arca de la Alianza de Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, está esta idea, y al parecer, esta joya parece confirmarlo, de que ciertos objetos son mucho más poderosos que otros tipos de materiales a la hora de catapultar una maldición o una bendición.